Nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia. Silencio en la Moncloa para quien acosa a las compañeras. Juez Salazar, también un gran desconocido para usted. Le ayudó en las primarias en Andalucía, ¿verdad? Lo tuvo usted durante años en el gabinete de la presidencia. Lo quería nombrar secretario de organización. Lo pararon al conocerse las denuncias. Lo echó de Moncloa, pero después lo contrata con fondos públicos del Partido Socialista. Mire, ha pasado usted de hermana yo sí te creo a calladita estás más guapa. Este gobierno apoya a las mujeres y si hay una amenaza es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal. No está el señor Puente para decir que es usted el puto amo. Y yo añado, ¿de qué? De la mentira. Da igual lo que usted diga. Usted puede decir misa negra, pero lo cierto, señor Sánchez, ¿sabe qué es? Que el Palacio de la Moncloa no es el lugar en el que usted vive, es el lugar en el que usted se esconde, su guarida. Señor Sánchez, muchísima gente se pregunta qué atributos vio usted en los señores Cerdán, Koldo y Paco Salazar para convertirles en sus hombres de confianza. ¿Nos puede detallar? Muchas gracias, señor. Lo he dicho en muchas ocasiones, señoría, el feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero, y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia. Ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama Vox. Muy bien, señor Sánchez. Mire, como usted no contesta nada, le responderé yo. Los eligió a todos porque están hechos a su imagen y semejanza. Usted no es mejor que ellos. Usted es uno de ellos. Usted ha consentido todo. Mordidas millonarias, pisos para amantes, pagados con presupuestos del Estado, puestos para porteros de discoteca y silencio. Silencio en la Moncloa para quien acosa a las compañeras. Juez Salazar, también un gran desconocido para usted. Le ayudó en las primarias en Andalucía, ¿verdad? Lo tuvo usted durante años en el gabinete de la presidencia. Lo quería nombrar secretario de organización. Lo pararon al conocerse las denuncias. Lo echó de Moncloa, pero después lo contrata con fondos públicos del Partido Socialista. Y ahora le han pillado dando carpetazo a las denuncias, que algunos de ustedes dicen que son rencillas internas. En las últimas horas hemos conocido 4 casos del presidente de la Diputación Socialista de Lugo. Parece que ya no es un caso aislado, es un código de conducta. Ahora todo el mundo sabe que entre el acosador y la acosada, usted está con el acosador. Mire, ha pasado usted de hermana yo sí te creo a calladita estás más guapa. Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos. Esos que no le consta si financiaron sus primarias. El problema de raíz no es ninguno de los suyos. El problema es usted. Y ahora también lo saben las mujeres de su partido. Señor Sánchez, hoy aquí falta la mitad de su gobierno. Están ustedes en los últimos estertores y lo peor de todo es su corrupción, es su cinismo, porque están perjudicando a la imagen de España y por lo tanto a los españoles. No tienen presupuestos, no tiene mayoría, no tiene más que escándalos. No huya más. Su tiempo se ha acabado. No sea en esto también el último en enterarse. Muchas gracias, señoría. El acoso laboral, señoría, según una encuesta del Ministerio de Igualdad que se ha publicado hace pocos días, es un problema estructural, sistémico. 1 de cada 3 mujeres... Sí, escúchenme, señorías, escúchenme. 1 de cada 3 mujeres manifiesta que ha sufrido acoso laboral en su entorno de trabajo. ¿Sí? Silencio, señores diputados. Silencio. Y este gobierno, precisamente este gobierno, es el que ha aprobado una ley que hace obligatoria a todas las organizaciones políticas también el aprobar protocolos antiacoso. Este gobierno apoya a las mujeres y si hay una amenaza es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal. Señor Sánchez, ¿cuál es el balance de su acción de gobierno? Antes de que me dé una respuesta que no se van a creer ni los que están detrás de usted, porque ya no le cree nadie, déjeme que le haga un resumen pequeño en 4 puntos. Primero, corrupción. Y en esto usted es capaz de generar más tramas que Netflix. Luego afirma no saber nada. No sabe nada de los negocios de su mujer, no sabe nada de los manejos de su hermano, nada de Ábalos, nada de Cerdán. No sabe nada de Koldo, con aquellos con los que compartió el habitáculo de un vehículo durante miles de kilómetros, aunque esto de la amnesia debe ser algo familiar, porque su hermano ni siquiera recordaba
el puesto de trabajo que le habían creado donde estaba y donde tenía que ir a trabajar. 2. Ruina y colapso de los servicios públicos, porque mientras ustedes y su entorno se reparten el dinero, los jóvenes españoles no pueden ni siquiera alquilar las casas que construyeron sus abuelos. Los hospitales están colapsados como consecuencia de la atención masiva a miles y miles de inmigrantes ilegales que ustedes han traído. Y el fanatismo verde con el que ustedes condenan a la sociedad no sirve para descarbonizar la economía, sino para carbonizar los bolsillos de las clases medias y de los españoles más humildes. Porque parece que ustedes quieren un campo sin agricultores y sin ganaderos y que pretenden una economía sin pymes y sin industria, y me atrevo a decir que incluso quieren una España sin españoles. Y eso me lleva al punto 3, inmigración masiva e inseguridad a la que ustedes han condenado a los españoles, muy especialmente a las mujeres. Y mientras usted intenta olvidarse también de quién es Paco Salazar y de quién es el presidente sanchista de la Diputación de Lugo, las mujeres están en peligro porque han aumentado las violaciones en España desde que usted llegó al poder. Y cada vez hay más mujeres en España a las que se les condena a vivir en cárceles de tela. Y usted ha convertido al gobierno de España en el único que se opone a las deportaciones de inmigrantes ilegales en toda Europa. Y 4, la traición. En todo este catálogo de fechorías que he relatado, que son muchas menos de las que usted ha cometido, porque el tiempo que hay para intervenir es el que hay, lo ha hecho todo de la mano de los enemigos de España, señor Sánchez, para permanecer un minuto más en el poder y para seguir huyendo de la acción de la justicia, para nada más. Muchas gracias, señora Abascal. Señor presidente del Gobierno. Yo creo, señora Abascal, que a usted se le hacen muy largas estas preguntas. Bueno, son más monólogos, ¿no? Usted no dialoga, a usted no le gusta esto de escuchar una opinión diferente a la suya, ¿no? Lo que sucede, señoría, es que aquellos gobiernos del Partido Popular apoyados por la ultraderecha en las asambleas regionales, lo que hacen es cercenar ese estado del bienestar, recortar la sanidad pública. Señoría, usted solamente dice bulos, solamente desinforma. Lo que ustedes ofrecen a los españoles, con ese discurso antiinmigración, es pobreza y, al final, estar todos encerrados sin ningún tipo de capacidad para poder financiar nuestro estado del bienestar y un crecimiento económico sano y fuerte. Y eso es justo lo que nosotros no defendemos. He escuchado con atención sus difamaciones, como hago siempre, que repite, no está el señor Puente para decir que es usted el puto amo. Y yo añado, ¿de qué? De la mentira. Da igual lo que usted diga. Usted puede decir misa negra, pero lo cierto, señor Sánchez, ¿sabe qué es? Que el Palacio de la Moncloa no es el lugar en el que usted vive, es el lugar en el que usted se esconde, su guarida. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.